ese manjar delicioso. Yo venía en el bus y yo sentía, ay, aquellas ganas de querer comer, y cuando me senté en ese micrófono en la emisora, yo digo, bueno, Señor, ya me estoy comiendo mi trozo de torta. Yo creo que ni con eso podríamos comparar la palabra de Dios. Gloria a Dios, a mi hermana Niurka de Consuegra. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso a ese rey, a ese Dios viviente que nos da esta varona de Dios para exaltar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y cómo me luce, ¿no? El Consuegra, cómo me luce. ¡Aleluya! Buenos días, hermanos amados del Señor. Buenos días. Sean inmensamente bendecidos hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a esperar que se refrigeren. Vamos a esperar que tomen sus asientos. Vamos a esperar que los siervos del Señor tengan todo en orden para este momento. Aleluya. ¿Puede ser aquí? ¿Sí? Gracias. Aleluya. ¿Estamos cómodos ya? Bien. Comencemos a lo que vinimos. Yo quiero comenzar primeramente dando gracias a Dios por todos los presentes, dando gracias a Dios por todos los ausentes. Por alguna razón no están aquí, así que desde aquí los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos a Dios que el Señor sea quitando de en medio toda circunstancia, toda opresión que impide que el pueblo busque a buscar lo del Señor. Amén. Lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros cada mañana. Amén. Estamos a punto de comenzar uno de los tiempos más gloriosos que persona alguna pueda vivir en el día a día. No en vano los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios comenzaban su día buscando a Dios, buscando el rostro de Dios. Si quiere que le diga por qué, pregúnteme, ¿por qué, pastora? Porque el mejor tiempo invertido de toda su vida es el tiempo que usted le dedica a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia es la voz de Dios. ¿No ve que se llaman las palabras de Dios? Porque Dios las habló en un momento a los grandes hombres que Él escogió para que la plasmaran en escrito, para que usted y yo tuviéramos hoy el privilegio de leerla. La voz de Dios cada mañana. Amén. Así que métase eso en su cabeza. El tiempo que usted le dedica a la palabra de Dios es el mejor tiempo que usted invierte en su vida. La universidad le sirve para algunas cosas. Los estudios seculares le sirven para algunas cosas. Y no digo que no estudie y sea excelente en lo que hace. Pero el tiempo que usted le dedica a la palabra de Dios, ese es el tiempo que a usted le garantiza victoria en todo lo que usted hace. Porque ahí hay sabiduría para todo. Pero me estoy adelantando. Reciban un caluroso abrazo y saludos de parte de mi esposo, el pastor Israel Consuegra. Conversé con él antes de venir para acá. Y les envío a todos un saludo, un abrazo, que ora por ustedes cada día, cada vez que los recuerda. Su abrazo y su cariño y que nos vemos pronto porque ya viene por ahí. Amén. Así que sí, faltan unos escasos días para que él llegue. Así que un abrazo para todos de parte de mi esposo y el ministerio que represento, la iglesia Cornerstone Church Maranatha, en la ciudad de Tampa Bay, en Estados Unidos. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse, pueden sentarse. Quisiera, pastor, que me asistiera, el pastor se me fue. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Busquen su Biblia si la trajo, y si no la trajo, mire a la pantalla. Y si no la tiene, cómprese una, porque como ya le dije, es el tiempo mejor invertido que usted pueda vivir. Usted sabe que uno de los presidentes más sabios que estuvo en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, por cierto, fue Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln soltó las siguientes palabras en un momento de su vida. Y recordaba eso en mi casa, porque estuvimos en mi casa derribando una mata que se nos había explayado demasiado, ya estaba demasiado extendida y podía causar molestia pues a los vecinos. Y usted está viendo esto que está aquí,
Esta ampollita que está aquí. Esto fue por usar la herramienta inapropiada porque no tenía mucho filo el machete. Esta ampollita que está aquí. Y Abraham Lincoln dijo, en un momento de su vida, si me dieran 8 minutos para derribar un árbol, yo me tomaría 6 para afilar el hacha. ¿Me muevo? Gracias. Si me dieran 8 minutos para derribar un árbol, yo me tomaría 6 para afilar el hacha. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo de preparación es lo que lo hace a usted efectivo en todo lo que usted hace. Y cuando usted viene aquí, usted se está preparando para ser efectivo en todo lo que hace. Amén. Porque dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, dice que su palabra es eficaz y que es cortante como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser, discierne las intenciones del corazón. Así de eficaz es la palabra de Dios. Y así de eficaz es la palabra de Dios en todo lo que usted hace. Por eso enfóquese, acostúmbrese, adáctese, enamórese del uso de la palabra en todo lo que usted hace. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque ahí hay muchísimas claves. Por mucho tiempo en mi vida yo me dediqué a leer ese capítulo y nunca lo había analizado de la manera como el apóstol Pablo quería comunicar lo que ahí dice. Pero en esta mañana lo vamos a hacer, seguramente su pastor sí lo ha hecho, pero yo no. Y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Uno de los textos bíblicos más poderosos que a mi juicio existen en el Nuevo Testamento. Dice, no os conforméis a este siglo. Léalo conmigo porque no los escucho. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El regalo de la gracia dice abajo. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo. Y aquí sí vamos a comenzar a analizar este versículo. Porque aquí lo que dice la palabra de Dios es dinamita pura. Usted sabe que en oratoria, cuando yo estuve estudiando oratoria para los locutores y locutoras, digan amén, que el que no ha llegado ahí va a llegar, amén. Se enseña algo que se llama el enfoque, se enseña lo que se llama la modulación, que es graduar el tono de voz de acuerdo a lo que usted está hablando. Se llama enfatización, no enfoque, se llama enfatización. ¿Qué quiere decir? En medio de lo que usted está diciendo, en toda la frase, en todo el párrafo, ¿qué es lo que usted quiere comunicar? Porque en medio de todo lo que los escritores hablaban y decían, había una palabra clave, que era lo que ellos querían, planeaban y quería Dios, que se grabara en el corazón de cada uno de los que leyeran esas palabras. Y aquí vamos a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo estaba hablando del siglo, no estaba hablando del periodo de 100 años, que es lo que nosotros conocemos como el siglo. El apóstol Pablo se estaba refiriendo al sistema que rodeaba la gente a la que él le estaba hablando. Pero Pablo comienza la frase con una orden. Diga conmigo, una orden. No era una tímida sugerencia del autor. Tampoco era una tímida sugerencia del escritor. Era una orden del cielo cuando el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. Y vamos a ver por qué la urgencia de que el apóstol Pablo le dijera a la gente de su generación, no os conforméis a este siglo. Y yo también se las voy a enfatizar en esta mañana. Porque en esta mañana vamos a estar hablando de cuando Dios entra en escena, que ese es el título del mensaje. Cuando Dios entra en la escena,
cuando Dios entra en la escena de tu vida, cuando Dios entra en la escena de la vida de tus hijos, cuando Dios entra en la escena de la vida de tus nietos, aún los que no han nacido, porque la Biblia dice que en los lomos de Jacob fue bendecida su generación. Cuando Dios entra en la escena de tu matrimonio, cuando Dios entra en la escena. Y el apóstol Pablo dice, no os conforméis. Vamos a leer qué significa la palabra conformar. Ay, santo, porque eso nos va a volar los tapones. La palabra conformar significa aceptar voluntariamente. Dice, repita conmigo, aceptar voluntariamente. ¿Qué significa conformar? Aceptar voluntariamente. ¿Qué significa voluntariamente? Que nadie nos obliga. Nosotros lo elegimos. Dice, no acepten voluntariamente algo que se considera insuficiente. Repito, aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o que no satisface un deseo una ilusión o una necesidad. Así que el apóstol Pablo comienza diciéndole a su generación, no acepten por elección todo aquello que sea insuficiente y que no encaje con lo que usted sueña. No acepte voluntariamente todo lo que no se adapte a aquello que es su gran ilusión. ¿Cuál es su gran ilusión? Todos tenemos ilusiones, yo tengo las mías y son muchas. Porque yo tengo mías y propias y todas las tengo en mi cabeza. El apóstol Pablo comienza diciendo, hermano, lo que le voy a decir es urgente. Porque nosotros no los vamos a acompañar siempre. El apóstol Pablo estaba claro en su misión y propósito dentro del reino de Dios. Y él sabía que perpetuamente él no iba a estar con los creyentes, como ni yo, ni la pastora Maribel, ni el pastor José vamos a estar con ustedes toda la vida. Viene el tiempo donde el Señor comenzará a usar cada uno y ellos pasarán a ser ya no sus pastores, sino sus consejeros, porque Dios los llevará a usted. Ay, nadie lo está entendiendo. Dios los llevará a usted, a ministrar otras vidas, quizá un poquito retirado de ellos. Ellos seguirán siendo sus consejeros, pero ahora le tocará a usted pastorear. Ay, Dios. Y todos aquí pastoreamos. ¿Cuántos lo saben? Algunos pastoreamos rebaños más pequeños. Yo tengo 3. Son mis hijos. Y ahora un nieto. Amén. Amén. Y la mamá del nieto. Y la mamá del nieto. Esa también hay que pastorearla y la pastoreamos. Todos somos pastores. Algunos en diferentes áreas, pero todos somos pastores. El hombre es pastor de su hogar. El hombre es pastor de su mujer. Debe cuidar de ella. Cultivar ese jardín. Amén. Aportar todo lo que sea bueno. Llámese dinero. En sus posibilidades. No se ponga la mujer tampoco muy exigente a querer volver loco a ese hombre. Pero en sus posibilidades cuidar de ella. Porque la mujer sabia edifica su casa, dice la Biblia. Amén. Edifica, no la derriba, edifica, le ahorra, lo ayuda a gastar bien el dinero, lo ayuda a darle ideas para que el dinero se reproduzca. De muchas maneras. Y el apóstol Pablo, lo voy a repetir como 80 veces antes de que yo termine de predicar. Y el Señor conmigo. No acepten, hermanos, no acepten de manera voluntaria ni por elección nada que no se parezca a lo que Dios habla de usted. Y para que usted no acepte lo que Dios no ha hablado de usted, usted tiene que conocer lo que Dios sí habla de usted. Y eso se aprende aquí, a la luz de esta bendita palabra. Amén. Y dice,
Aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente. Me gustó tanto ese concepto. Me gustó tanto ese concepto. Porque es que el mundo ofrece tanto. El mundo ofrece tanto y de lo que te lo ofrece a manos llenas. Pero aquí dice la palabra que es insuficiente. Que no aporta nada a tu felicidad. Dice que es insuficiente para llevar a cabo nuestras ilusiones, nuestros deseos y nuestras necesidades. Del latín, conformare, que significa formar o adaptar. Formar o adaptar. Formar es darle forma a algo, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Formar es darle forma a algo, pero adaptar es peor. Porque a veces el sistema quiere que nosotros nos adaptemos a cómo ellos viven, a cómo ellos piensan, a cómo ellos sienten y a cómo ellos son, como dice el Proverbio 23, versículo 7, si no estoy en un error. Dice que tal es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Es más, el versículo dice, te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Dice el versículo, inclusive, que la persona puede invitarte a comer y a beber y su corazón no está contigo. Porque a veces alguien se puede acercar en apariencia de que lo que quiere es bueno para ti y lo que quiere es tu ruina. Y métase esto también en su cabeza. Todo el mundo se alegra de tu bienestar. Todo el mundo se alegra de tu bienestar siempre y cuando tu bienestar no sea mayor que el de ellos. Ahí conocerás el verdadero corazón de la persona. Y el apóstol Pablo dice que no nos adaptemos al sistema, que no seamos como ellos son, que no pensemos como ellos piensan, ni sintamos como ellos sienten. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. Isaías, búsquelo. 55, pastor. 55, versículo 10, creo. Dice, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos, dice Dios. Más altos. Diga conmigo, más altos. Como son más altos los cielos que la tierra, dígalo. Así de altos son los pensamientos de Dios sobre mi vida. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Si usted no se emociona con eso, yo sí me emociono. Yo sí me emociono. 55, versículo 8. Muchas gracias, pastora. Dios mío, la eficiencia de una mujer de Dios. ¿Ves? No pensamos como los demás piensan, ni sentimos como los demás sentimos, como los demás sienten. Dice la palabra, y es una orden, no nos adaptemos. No nos adaptemos. Ni siquiera en medio de esta crisis, pastora, es difícil. Sí lo es. Nadie dijo que sería fácil. Dios nunca en un versículo dijo, el camino será fácil. Lo que Dios dijo es, tú no estarás solo como los demás. O eso no fue lo que dijo Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Verdad cómo se goza? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos son todos los días? Todos los días. Y a veces estamos en situaciones. A veces estamos en situaciones en las que nosotros no queremos estar. ¿Usted ha estado ahí? Yo sí. A veces estamos en situaciones que son tan duras, que son tan difíciles. Uy, que quisiéramos que alguien viniera, nos agarrara de la mano y nos sacara de ahí de golpe. Porque no queremos estar ahí. ¿A quién le gusta pasar por un problema familiar? ¿A quién le gusta pasar por un problema de finanzas? ¿A quién le gusta pasar por un problema de salud? ¿A quién le gusta ver que el matrimonio se está cayendo? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta ver que un hijo está en problemas?
¿A quién le gusta ver a un hijo preso? ¿A quién le gusta ver a un familiar que se está muriendo? A nadie. Y hay momentos que quisiéramos que alguien nos rescatara de en medio de esa ruina que nos rodea. Cuando estamos en el bienestar, parece como que nunca necesitamos a Dios. Tal vez usted me mira a mí ahorita y usted dice, qué bonita se ve la pastora, no parece que viviera en un país en crisis, ¿verdad que sí lo ha pensado? Pero ¿cuántos me conocieron a mí hace 2 años atrás? ¿Cuántos me conocieron a mí cuando yo era más flaquita que Ginés? Ninguno me conoció, yo era más flaquita que Ginés. Delante de los ojos de Dios que no miento. 69 kilos llegué a pesar. Usted se imagina este cuerpecito con 69 kilos. Así era, mire. A mí también me tocó la crisis. Y en medio de la crisis Dios envió un redentor. ¡Uy! Porque mi esposo, y Dios me lo bendiga hasta el último día de su vida, mi esposo apareció en mi vida en el momento más crítico de toda mi historia. Y Dios lo ha usado para bendición mía, de los míos y de todos los que conocemos. Pero no siempre fue así. ¿Qué hizo que Él apareciera en el momento exacto y en el momento justo? La confianza de que Él dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días. Y la estoy personalizando porque ahí escrita está muy generalizada. Dice, yo estaré con vosotros todos los días, pero yo te la personalizo. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos, sin excepción, todos. Aun cuando ni lo sientes. Aun cuando ni lo sientes, porque le voy a contar algo. Yo recuerdo un tiempo de mi vida, y no voy a hacer de esto una cadena de anécdotas, pero esto le va a servir, lo va a ministrar. Yo recuerdo un día de mi vida donde yo estaba en medio de la alabanza, en la iglesia donde yo me congregaba, no importa cuál, donde yo me congregaba, yo estaba en medio de la alabanza, yo no sentía a Dios por ninguna parte. A veces nosotros decimos, cuando llegamos a la iglesia, está en medio de la alabanza, y la gente dice, es que en esa iglesia no se siente a Dios. No se siente porque tú no estás buscando sentirlo, baby. No lo sientes porque tú estás pendiente del que llegó tarde. No lo sientes porque no vienes con un corazón dispuesto a sentirlo. Porque Dios dice en su palabra, donde estén 2 o qué. Dios mío, si usted está solo en un cuarto, ya hay 2. Porque está usted y está Él. Y dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso sí, porque a veces nos creemos tan santos y decimos, oh Dios, aquí no quiere estar conmigo. Mire dónde estoy yo metido. Ahí está Él. Conoce cada una de tus arrugas. Él no te vio pariendo, los 3 muchachos. Él conoce tu anatomía, Él conoce todo y Él conoce hasta... Amén. Él está con nosotros cada día y lo seguirá estando porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Seguimos avanzando. Denle un aplauso a Cristo para que se anime. Para que el sueño se vaya. Para que se vayan los malos pensamientos y diga gloria a Dios que Él está aquí. Gloria a Cristo porque Él está aquí. Como si Él lo estuviera escuchando, porque de hecho Él lo está escuchando. Y dice el apóstol Pablo, retomamos, no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Se la estoy personalizando, así no está escrito. Yo se la estoy personalizando a usted. Transformar. Ay, Dios mío. Conformar. Transformar. Renovar. Entendimiento. 5 verbos en 2 versículos. 5 verbos.
o 5 palabras en un versículo que usted tiene que analizar. Yo doy gracias a Dios por la habilidad. Me voy a retirar porque veo que están tomando nota. Pastores son muy juiciosos. Aleluya, buen trabajo, good job. Good job, pastor. Que están tomando nota. 4 verbos y una palabra que es clave. Conformar, entendimiento. Gracias a Dios por los dones y las habilidades que Dios da. Amén. Porque nadie puede pararse aquí por una habilidad propia. Nadie absolutamente puede pararse aquí porque es la checha de la película o el cheche de la película. La Biblia dice, y nadie tome para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? Aleluya. Y yo doy gracias a Dios por los dones, porque en medio de los dones está el don de enseñar. Y el que enseña tiene cuidado de los detalles. Y hay muchos detalles en este versículo. Cuando usted lea la palabra, nunca la lea a vuelo de pájaro. Porque si usted la lee a vuelo de pájaro o solo como un ritual matutino o nocturno antes de acostarse, o vespertino a media tarde, a la hora que usted lo haga, le place hacerlo. Yo lo hago apenas abro los ojos en la mañana. Eso es como a las 4 de la mañana. Y esto lo voy a decir a manera de chiste, pero usted lo va a entender antes de que se levanten los mostricos, que todo el mundo se despierta y empieza a hacer bulla. Usted sabe cuando ya se despertaron los hijos en la casa, porque se empieza a sentir bulla, suenan olletas, suenan pailas. Ella, Dios mío, la cocina es terrible. Huele a café, ay santo, Dios mío. Y a esa hora es que yo lo hago. Y a la hora que usted haga el bendito estudio de la palabra de Dios, analice cada palabra que está en las Escrituras. Usted sabe que dice, ay, la hermana Fanny. ¿Dónde está eso, hermana Fanny? Porque ahorita no lo recuerdo. Yo creo que es Ageo, no sé si es Ageo. En donde dice, le daré los tesoros escondidos. Te daré los tesoros escondidos. Usted sabe que hay una promesa en donde Dios dice, te daré los tesoros escondidos. ¿Cuántos saben lo que es un tesoro? ¿Lo imaginan, por ejemplo? ¿Alguien me podía dar una idea de lo que es para usted un tesoro? ¿Qué es para ti un tesoro? Un tesoro es su hijo para ella. Algo muy valioso, algo muy hermoso, algo muy grande. Eso es un tesoro. La familia, eso es un tesoro. Y dice la palabra, yo les daré los tesoros escondidos. ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué esos tesoros están escondidos? Pero pareciera al leer el versículo, que Dios se está contradiciendo porque Él está diciendo que me quiere dar algo que está escondido. Y si me lo quiere dar, ¿por qué está escondido? Isaías 45, versículo 3, las concordancias de eso, pastor. Abdías. Ok. Colosenses. Ok. Que te pongo nombre, para que sepas que yo soy Jehová. ¿Por qué están escondidos? Yo le voy a dar una chuletica. ¿Por qué los tesoros escondidos? Los tesoros de Jehová no están escondidos de usted. Están escondidos para usted. Porque no son para todos, son para usted. Están escondidos porque no son para todos, son para el que los quiera. Como decía la hermana Fanny, hay que buscarlos. Son para el que los busca.
2 ministros del Señor, imagínese usted. Si se lo hubieran dicho, no lo iba a creer. Si se lo hubieran dicho, no lo iba a creer. Pero usted sabe quién padeció en la vida. Esa señora que está sentada ahí. Porque la gloria es antecedida de muerte. Nosotros muchísimas veces queremos ver la gloria, pero la gloria es antecedida de muerte. ¿Qué vivió Jesús antes de ver gloria? Ay, Dios mío. ¿Qué vivió Jesús antes de ver gloria? Bueno, sencillito. Eso también lo he dicho yo aquí. Usted está pasando por momentos duros. Usted está pasando por momentos difíciles. Está pasando por los momentos esos que quiere que la arrebaten del lugar y ya no estar ahí. Gloria viene detrás de eso. Cópielo, anótelo. Fecha de hoy. Gloria viene detrás de eso. Usted verá a qué usted le quiere dar el nombre de gloria. Porque para mí la restauración de un hogar es gloria. Para mí, ver a Dios usando a los hijos, eso es gloria y eso viene. Para mí, pisar una casa que yo no tenía hace 5 años, eso es gloria. Porque cuando nosotros estábamos metidos en un ranchito, nosotros vivimos en un ranchito de lata. Y ahí estábamos toditos metidos. Eso es para ti. Eso es para ti. Y lo que viene es grande. Y lo que viene es grande. Y te va a venir por la persona que tú menos te imaginas que va a venir a tu casa. Porque de las lágrimas que has llorado dentro no te vas a acordar más nunca en tu vida. Lo vas a recordar como aguas que pasaron. Y de tu vergüenza por estar metida ahí no te vas a acordar más nunca. Y nadie se va a acordar. Se van a retorcer porque con nosotros lo hicieron. Se van a molestar porque con nosotros lo hicieron cuando empezaron a ver las columnas. Mire, a nosotros nos habían hecho unas columnas, a nosotros nos decían se les van a ir y no les van a hacer la casa porque teníamos 3 años metidos en ese rancho, 3 mami. Y cuando empezaron a ver las columnas y empezaron a ver que se empezó a levantar bloques, se empezaron a retorcer. Teníamos una vecina que decía que nos iba a llamar la policía porque a su casa le caía polvo todos los días. De esas vecinitas que todos tenemos. Se van a retorcer, mamita, se van a retorcer. Pero estando ahí, en medio de humillaciones y en medio de vejaciones, había una palabra que retumbaba en mi mente siempre. Mis hijos y mi madre son testigos. ¿Qué palabra era, mami? ¿Qué palabra era? Él es el que pone un banquete delante de ti en presencia de tus angustiadores, Rudy. En presencia de tus angustiadores, Rudy. En presencia de tus angustiadores, Oney. En presencia de nuestros angustiadores, Él prepara un banquete. Porque a veces Dios no tiene ni la más mínima intención de sacarte de la tribulación. A veces nosotros queremos que el Señor nos saque de en medio de la tribulación, pero el plan de Él es bendecirnos en medio de esa tribulación para que todos los que nos atribulaban se den cuenta que Él está vivo, que Él es real. Que Él está vivo y que Él es real. Hoy en día, y no miente, que yo recompensaré a cada uno conforme hayan sido sus obras. Si sus obras son buenas, serás bendecido buenamente, ricamente y abundantemente de parte de Dios. Pero cuidado que tus obras sean malas. Porque la Biblia dice que yo recompensaré a cada quien conforme hayan sido sus obras. Porque hay corazones que ni sirviéndoles mucho serán agradecidos.
Hay corazones que ni dándole toda la amistad del mundo serán agradecidos. Su corazón es malo de raíz. Por eso es que el Señor decía, yo pondré un corazón de carne en donde hay uno de piedra. ¿Cómo Dios va a estar hablando de gente, de hijos suyos, y Él diga que exista gente que tenga un corazón de piedra? Sí los hay. Y los habrá siempre. Acostúmbrese, adáctese a eso, sea inmune, sígalos bendiciendo, ámelos. También son hermanos, también son hijos, pero son hijos cara dura. Son hijos que no se ceden, son hijos contumaces, lo llama la palabra. Amén. Y decimos que transformar es hacer que alguien cambie de forma o aspecto sin alterar totalmente sus características esenciales. Me gusta mucho porque los sinónimos de transformar son los siguientes. Sinónimos de transformar dice alterar, cambiar, variar, modificar, mudar, trocar, desfigurar, distorsionar, reformar, restaurar o elaborar. Y me gusta mucho la palabra trastornar, porque Pablo está diciendo, transformaos. ¿Qué dijimos que era todo este párrafo? Ayúdeme, pastor. ¿Qué dijimos al principio que era todo este párrafo cuando, cuál fue la intención de Pablo cuando habló este párrafo? Era una ¿qué? Orden. Pablo como una orden también nos dice, hermanos, transfórmense. Y un sinónimo de transformar es, Dios mío, trastornar. Nosotros malamente hemos asociado la palabra trastornar con que alguien se vuelva loco, ¿sí o no? Eso no es lo que significa trastornar. Trastornar es cambiar totalmente el rumbo que algo lleva. Cambiar totalmente el rumbo que algo llevaba. ¿Qué estás viendo a tu alrededor que necesita ser transformado? Transfórmalo. Porque en la palabra hay las herramientas para hacerlo. Te lo garantizo. Si alguna pregunta en tu cabeza tú no le has hallado respuesta, porque tú no la estás buscando. Porque el Señor responde toda pregunta que pasa por tu cabeza y la que no pasa por tu cabeza también. Y si tu corazón está anhelante de saber lo que Dios tiene para decirte en esa área, pregúntale, desafíalo. Hermana, ¿cómo así? ¿A Dios le gusta? Ah, pues, ¿qué dice la palabra? Clámame y yo te responderé. Háblame. Comunícame. ¿Qué te aflige? ¿Usted sabe qué es clamar? ¿Usted sabe qué es clamar? Ay, nosotros oramos tan bonito. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Dios mío, gracias. Señor, atiende a mi súplica. Eso no es clamar. Clamar esa voz en cuello, Padre mío. Eso es clamar. Y Él no se ofende si lo gritas. Créame, hermano, que a Dios no le ofende nada de usted. Ni su propio pecado, porque de su pecado el Señor se burla. Él dice, mi propósito se cumplirá. Usted no se adapta al pecado, yo no le estoy dando permiso para eso. Yo estoy hablando de lo infinito que es el amor de Dios que no se rinde cuando usted falla. Amén. Entonces, reformar. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Reformar o renovar. Dice, hacer modificaciones en una cosa. Dice, hacer modificaciones a una cosa con el fin de mejorarla. Y Pablo dice, transfórmense, renuévense. Que suceda en ustedes una renovación, hermanos, esto es urgente, es una orden. Renovación, modificar algo para hacerlo mejor de lo que antes era. Dice corregirse o enmendarse en las costumbres y actitudes. Más claro. Tiene que ser más clara esta palabra. Renovación dice hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Eso es grande. Eso es grande. Usted puede creer o pensar que alguna vez yo tenía miedo de hablar en público.
¿Se le ocurriría a usted el disparate de pensar que alguna vez yo tuve miedo de hablar en público? A todos nos pasa. El primer día, hasta que le obedecemos a Dios. ¿Se le ocurriría a usted pensar eso? Usted sabe que yo una vez, en una etapa de mi vida, no muy lejana, por allá por el 2010 más o menos, yo veía mujeres como Dios las usaba y yo decía, oh Dios, cómo las usas. Y yo las escuchaba orar y yo decía, sí, ora bonito. Porque hasta eso nos metieron en la cabeza que hay gente que ora bonito y hay gente que no ora bonito. A todos los oye Dios. Hasta lo que usted cree que Dios no oye. A la que oró gritando y a la que oró calladita y en su corazón. Allá por allá había una que estaba dando gracias a Dios porque el Señor le iba a dar un hijo. Y el profeta la tuvo por borracha y dice, Dios mío, esta hora de la mañana y esa mujer está borracha porque ella estaba así, nada más que él se le veía mover los labios. ¿Y cuántos saben que el Señor respondió esa oración? ¿Cuántos saben que el Señor respondió esa oración y que existió un Samuel? Porque lo que ella pedía era un hijo porque era estéril ante los ojos de los hombres. Ay, santo, porque en Dios no hay vientre improductivo. Amén. Y ella oraba, y ahí orando, el Señor responde a esa oración. Y dice aquí que la renovación es hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Ay, esto es poderoso. Diga conmigo, viene algo poderoso. Viene algo poderoso. Dice aquí que transformar o renovar significa restablecer o reanudar algo que se había interrumpido. Uy. Si usted ha leído alguna vez lo que pasó con Adán y Eva, usted entendió lo que yo le acabo de decir. Porque en Adán y Eva, cuando pecaron, se interrumpió el plan de Dios. ¿Cuántos lo saben? El pecado interrumpe el plan de Dios. Usted no peque. No peque. Mire, obre inteligentemente. No le digo siéntase mal si lo hace. Todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida. De hecho, hasta diario. Dios mío. El salmista decía. El salmista decía, en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista decía, yo tengo que tener cuidado de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque yo no quiero pecar contra Él. Yo no le estoy diciendo a usted que peque. Le estoy diciendo que no se detenga si le pasa. No peque, sea inteligente. El pecado atrasa cosas. El pecado le pone una pausa a los planes de Dios para su vida y no me diga que no. Porque yo lo hice, a mí me pasó y le pone una pausa a lo que Dios quiere hacer con usted. Pastora, ¿y usted cómo pecó? Cuando usted no obedece lo que Dios ha dicho, usted es un desobediente. Si Dios le dice a usted que ore y usted no ora, usted es un desobediente, usted está pecando. Sin ir muy lejos, no vamos a ir tan lejos. Si Dios le dice a usted, lo que yo quiero hacer con tu vida es esto, y tú dices, no, pero es que los planes míos son estos, Señor. Dale por ahí, mi amor. Dios no se le va. La Biblia dice que Él no contenderá para siempre con el hombre. Llega un momento que Dios dice, oh, eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Tú me preguntaste a mí lo que yo quiero que tú hagas. No, porque lo que yo quiero hacer es esto. Bueno, hazlo. Y como buen padre que es, cuando vengas chocado y con las tablas en la cabeza, Él te va a consolar y te va a levantar, te va a dar nueva fuerza. Pero fue un tiempo perdido. Porque el tiempo que usted invierte pecando es un tiempo perdido, que le va a trazar el paso a otras cosas que ya vienen caminando de Dios para usted. ¿Pueden decir amén a eso? Porque no solo las palabras proféticas y motivadoras nos sirven, estas palabras también nos sirven. Amén. Entendimiento. Dice, facultad de pensar, pero pensar bien. Entendimiento. Facultad de pensar, pero pensar bien. Es algo así como elegir pensar inteligentemente. Dice Isaías 55, versículo 8.
como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes. Voy a poner un mal ejemplo aquí. Venga acá, pastor, hágame el favor. Es un mal ejemplo, eso nunca va a suceder en el nombre de Jesús. Si ella y yo nos vamos a una pelea física, ¿quién cree usted que gana la pelea? Ríase, pero respóndame. La pastora no se va a ofender, yo le prometo que la pastora no se va a ofender. Si ella y yo nos vamos a una pelea, ¿quién cree usted que gana la pelea? ¿Por qué? Porque yo soy más grande. Ah, Isaías dice, como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes. Tienen más poder, más potencia. Y una vez meditando yo en ese versículo, el Señor me dijo, ¿por qué mis pensamientos son más altos que los de ustedes? Y yo decía, Señor, tus pensamientos son más altos. Yo tenía entendido que pueden ser mejores, pero más altos. Yo decía, ¿por qué más alto? ¿Por qué más alto? Y el Señor me dijo, porque desde arriba todo se ve pequeño. Y cuando usted se mete en esa atmósfera de lo que Dios piensa, de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, de lo que Dios planea, usted todo lo va a ver pequeño. Y quiere que le dé una clave porque usted muchas veces piensa que sus problemas son más grandes que usted. Porque usted está desconectado del que tiene los pensamientos grandes. Y a eso le digo, asóciese con gente que hable y piense bien. Y no estoy hablando solamente de gente cristiana, porque hay gente inconversa que muchas veces tiene mejores pensamientos y mejores actitudes ante la vida que los mismos creyentes. Hay personas que no conocen a Dios, ni siquiera han escuchado de ellos. Usted háblele, ese es trabajo de usted. Por algo es su vecino, su vecina, su familiar. Pero cuando usted los escucha hablar, hablan de proyectos, hablan de avance, hablan de no detenerse, hablan de no rendirse, hablan de esto va a pasar. A mí me gusta escuchar a mi mamá cuando yo me desconecto de mi fe, porque mi mamá siempre dice, esto no durará para siempre. Esto tampoco durará para siempre, esto va a cambiar. Esto va a cambiar, diga conmigo, esto va a cambiar. Si usted no se recuerda mañana de que yo le estoy diciendo esto, párese, se mira en el espejo y diga, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y si mañana usted no escucha mi voz en su oído, usted dígasela a usted mismo, esto va a cambiar. Esto no durará para siempre, amén. Por culpa de un problemita de salud. Y hasta cuando me da el ventilador de cerca me molesta. Pero eso no nos va a detener, amén. Entendimiento. Pensar bien, más bien pensar. Preferible. Pensar inteligentemente. Dice, pensar haciendo una separación o distinción. Y dice, pensar con discernimiento. Estamos estudiando la palabra entendimiento. Dice, pensar haciendo una separación, una distinción. ¿Qué es distinguir? Saber cuándo algo es bueno, cuándo es malo. Y más aún dice, pensar con discernimiento. Porque muchas veces también hemos pensado que discernir es tener la capacidad de hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso no es discernir. Discernir es tener la capacidad de saber cuando algo parece de Dios, pero no lo es.
Eso es discernir, la capacidad de saber cuando algo parece de Dios, pero no es de Dios. Deme un ejemplo, pastora. Deme un ejemplo de eso, pastora. Te ofrecen un trabajo. En el trabajo, tú vas a ganar $300 al mes. Pero en el trabajo, tú tienes que trabajar hasta las 10 de la noche, de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Que tú te vas a dejar de congregar. Ese trabajo no es de Dios. Porque Dios no es esquizofrénico. Parece bendición, ¿verdad? Son muchos dólares al mes. Pero te vas a desconectar del que te provee la verdadera bendición. Te vas a desconectar hasta de tu familia, porque ¿a qué horas tú vas a ver a tus hijos? Si cuando tú llegues ya están durmiendo. Te vas a desconectar de tu mujer, porque qué persona que trabaje hasta las 10 de la noche va a querer llegar, aunque sea darle un masajito a esa esposa. Ese trabajo no es de Dios, aunque parezca. Y como no es de Dios, trae ruina consigo. Trae ruina. Dice, pensar separando, distinguiendo o pensar con discernimiento. Comprender la relación entre sujeto y objeto, o más bien entre el sujeto y su relación con su entorno. Entendimiento. ¿Por qué? Usted sabe que los versículos, todos, sin excepción, tienen que ver con la relación suya y alguien más. El Señor de manera sabia nos creó diseñados para vivir en compañía. Aun cuando creó al hombre, y dice la palabra que todo lo que Dios creó era bueno, aun cuando creó al hombre dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque fuimos diseñados para trabajar en constante comunicación con nuestros semejantes, con todos los que nos rodean. Por eso entendimiento es la capacidad de saber discernir la relación entre sujeto y objeto y entre el ambiente que lo rodea. Todo versículo tiene que ver con un mandamiento que lo manda a usted a cuidar a su prójimo o a cuidar su relación con Dios. ¿Usted se ha fijado? Todos los versículos tienen que ver con relaciones. Diga conmigo, relaciones. Relaciones. Mi relación con mi mamá. Estando ahí en medio de la alabanza, yo le decía al Señor, y usted siéntase grande cuando usted pueda decir esto. Yo me siento grande cuando yo puedo decir eso porque entiendo de dónde vino. En medio de la alabanza y yo le decía al Señor, Señor, gracias. Y reventé en llanto, yo le decía, Señor, gracias. Le estoy revelando el corazón de un adorador. Le estoy revelando lo que en mi corazón había en medio de la adoración, porque cuando usted se conecta, hermano, mire, lo demás pasa a un segundo plano. Usted viene aquí con intención de recibir de Dios y usted se va lleno. Y en medio de la adoración yo le decía al Señor, Señor, gracias por el título inmerecido de llamarme hija. Gracias por el título inmerecido de llamarme madre. Gracias, Dios mío, por el título inmerecido de llamarme hermana. Gracias, Señor, por el título inmerecido de llamarme pastora. Te van a decir que tú no puedes ser pastora. Le estoy hablando a las mujeres en general. Te van a decir que una mujer no puede ser pastora. Giné, yo no sé lo que Dios está haciendo con tu vida, pero te van a decir que una mujer no puede ser pastora. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, versículo 28. Ayúdeme, pastor. Por favor. Vaya conmigo a Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2,
versículo 28. Dios mío, qué eficiencia. Joel capítulo 2, versículo 28. El que no lo tiene, mire la pantalla, pero mírela. Dice, y después de esto, de las cosas que viene hablando arriba, derramaré mi espíritu. Mi espíritu. Cuando usted vea la palabra espíritu con mayúscula, está hablando del espíritu de Dios, porque hay toda clase de espíritu. Mi espíritu, dice Dios, mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Me gusta una versión que leí porque aquí me sustituye la palabra jóvenes por la palabra mancebos, que son niños. Y ahí dice que en estos días el Señor está hablando de un tiempo que ya se dio. Porque ahí está hablando de la llenura del Espíritu Santo cuando la iglesia fue bautizada en Pentecostés, 50 años después de la resurrección de Cristo. Ya eso sucedió. Eso está activo el día de hoy cuando Él derramó su Espíritu sobre toda carne y la gente podía hablar en lenguas. Unos no la hablaban por miedo, unos no la hablaban por el qué dirán, pero todos tenían la capacidad de hablarla. Todo el que estuvo en ese aposento recibió el Espíritu Santo. Como aquí también hay mucha gente que nunca la va a hablar, pastora, pero es porque no se atreven. Porque creen que es algo de ellos. Cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, a mí nadie me oró. A mí nadie me puso las manos en la cabeza. Yo estaba en medio de un culto de oración y yo empecé a hablar en lengua. Y la boca se me acalambró. Yo sentía corrientazos en la lengua. Corrientazos en mi boca. Yo sentía que lo que yo hablaba eran incoherencias. Y las comencé a contar, ¿sabe? Cada vez que yo hablaba una lengua diferente, yo las comenzaba a contar. Yo decía, oh, pero esta no se parece a la primera. Y las comencé a contar, las conté hasta que llegué a 14, ya de ahí me aburrí. Y una vez el Señor me dio la capacidad de que yo todo lo que hablaba lo entendía. No siempre sucede porque los dones se activan es cuando Dios quiere. A veces yo entiendo cuando alguien está hablando en lengua, otras veces no. Porque eso se activa es cuando Él quiere, los dones son de Él. Dice Joel, hablando de parte de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu, diga conmigo, sobre toda carne. Sobre toda carne. Sobre toda la humanidad, dice otra versión. Sobre toda carne, diga, toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se me fue el pastor. Léamelo usted. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos, ya va, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué? Usted sabe que eso se vivió, eso lo estableció el presidente Chávez, en donde se tenía que hablar de los hombres, pero también de las mujeres, y se decían los maestros y las maestras. ¿Usted se acuerda de eso? Una cosita buena, porque todo no fue malo, ¿verdad? Ok. Una cosita buena porque todo no fue malo. Pero dice, vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Usted sabe por qué en Joel el Señor habla de esa forma? Porque Jesús vino a sacar del hueco en donde habían metido a toda persona disminuida. A toda persona que por cultura judía no podía ser usado por Dios. ¿Usted lo sabía? Usted no ve que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, hay una parte en donde se está predicando. Dice, eran como 5,000 personas, sin contar. ¿Por qué no se contaban las mujeres y los niños? ¿Usted lo sabía? Porque eran personas improductivas. Dios, porque solamente los hombres eran los que generaban dinero. Porque nacer mujer para un judío era sinónimo de maldición. Porque cuando les nacía un hijo varón a un judío, no lleno del corazón de Dios, agregaría yo. Por eso es que Jesús decía, si ustedes fueran de Abraham, a mí me recibieran. Si ustedes fueran de Dios, a mí me recibieran. Porque el decir que una mujer no puede ser usada por Dios es cultura judía, nunca fue cultura divina. Porque cuando Dios creó a varón y hembra, dice que a los dos
le dio la orden de señorear. Usted sabe que el Señor podía hablarle a Adán solo. Y no le habló ese decreto de señorear hasta que tuvo la pechuga al lado. ¿Por qué? Porque los dos eran una mancuerna perfecta. Dice la Biblia que ella es llamada ayuda idónea. Y eso no tiene que ver con ser esposa, usted lo sabía. Ser ayuda idónea lo asociamos a ser esposa. No. Ser ayuda idónea es ser perfecta para cualquiera que esté alrededor de ella. Usted ve que en una casa falta un padre y las cosas sobreviven, pero cuando falta una madre, qué duro es. Porque la madre está pendiente hasta de los gatos. Mi mamá está pendiente de los gatos y los dos perros. Cuando a mí se me olvida, ella me dice, Niuca, ve que ya la comida del perrito, ya lo que queda es un... Ajá. Y cuando ella ya se va a acostar, dice, ya llegó Teto. Es el que acostumbra a llegar más tarde. Ya llegó Teto. Porque ella es ayuda perfecta para todo su entorno. Ella es perfecta como tía. Dios mío, Dios bendiga a las tías. Ella es perfecta como niñera. Ella es ayuda idónea como psicóloga, como terapeuta, como transporte escolar. Ella es perfecta como cocinera. Donde la paren, la mujer es perfecta. Porque Dios la diseñó, la cableó para ser una ayuda perfecta para todo el que tenga a su lado. Amén. Dios la cableó, así la diseñó Dios, para que ella fuera la ayuda perfecta que ese hombre o que cualquier mujer necesitaba tener al lado, como amiga, como consejera, como secretaria, como profesional en el área que sea. Amén. Y aquí Dios derriba el becerro de oro de los judíos y dice, vuestros hijos y las mujeres, porque esta malicia no la levanté yo. Cuando yo derrame mi espíritu, yo voy a usar a hombres, mujeres. Dice ancianos, ancianos, porque un anciano, aún en nuestra generación, es considerado una persona inútil. Usted va a las iglesias y usted va a las viejitas, nada más orando. Póngalas a evangelizar para que usted vea cómo se prende fuego en la ciudad. Porque esas tienen el corazón más cedido que usted y que yo. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Usted sabe qué delicado es eso. Yo no lo dice la Biblia. Interpretación Niuska Fernández de Consuegra, que a los jóvenes le daría visiones. ¿Por qué a los jóvenes? Sueños, cuando se acuestan a dormir y sueñan visiones. Cuando aún están despiertos y tienen visiones. ¿Por qué se la iba a dar a los jóvenes y no a los adultos? Porque los jóvenes tienen la fuerza, los adultos tienen la sabiduría, tienen que trabajar juntos. Porque los jóvenes tienen la fuerza que no tenemos los mayores. A usted un joven le dice, usted le dice a Irán, cuando esté más grandecito, usted le dice, Irán, venga acá. Él no se va a subir por la escalerita, él va a pegar un salto de aquí para acá. Y se va a tirar de allá para acá para ahorrarse la escalerita. Porque esa es la energía de los jóvenes, que no la tenemos los adultos. Pero los adultos tenemos la sabiduría que ellos no tienen. Ok, da por entendido que usará también a los adultos porque dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Usted sabe qué es profetizar? Anunciar el futuro de parte de Dios. Y dice que a las hijas era que se le daría el profetizar, ¿o no? Que nunca nadie le diga que Dios no puede usar a una mujer. Mentira del diablo. Porque eso nunca fue plan divino. Eso de que una mujer no puede ser usada por Dios, mentira del diablo. Y Pablo más adelante, en Gálatas, dice que no hay judío, ni hay griego, no hay hombre y no hay mujer. En Cristo Jesús somos uno. No hay preferencias. Y cuando el Señor le habló a Adán, esperó a tener la pechuguita al lado. Y a los dos le dice, vayan y señoreen, háganse dueños de esto, háganse amos, den órdenes, decreten. Tampoco le acepta a nadie que le diga que no se puede decretar, mentira del diablo. Porque los que hablan eso se están tragando Marcos 11:23, en donde el Señor dice, de modo que si alguno creyere le dirá a este monte, ¿qué le dijo? Dígale a este monte, quítate de aquí y échate al mar.
a la broma. Le dijo, ponte a orar. Dijo, dígale a la montaña que se quite. ¿Usted sabe lo que eso es hasta violar una ley natural? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que una persona hablando le puede ordenar a una montaña que se quite? Y aquí Cristo dice, si usted lo cree, dígale que se quite. Y yo le digo que se va a quitar. Cualquiera pues que le dijera a la montaña, quítate de aquí y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Avanzamos. ¿Qué tiempo tengo, pastor? Ya tengo que terminar. Ok. Regáleme media hora entonces, pastor. Búsqueme segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo de Samuel. Una comita aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. David y Betsabé. David y Betsabé. Estamos hablando cuando Dios entra en escena. Cuando Dios entra en escena. Y vamos a hablar de David y Betsabé. Es breve, no hay mucho que contar, hay muchísimo que contar. Solamente que no lo voy a abarcar en esta hora. La historia de David y Betsabé. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando Dios entra en escena. David, hombre valiente, jefe de ejércitos, segundo rey de Israel después de Saúl, del que se cantaba la cancioncita, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Usted sabe la clase de guerrero que era ese? Que Saúl era de la raza de gigantes casi. Era un hombre grandísimo, altísimo. Tanto que cuando le quisieron poner a David la armadura de Saúl, no podía ni caminar con ella, de lo grande que era Saúl. Y le mamaban gallo, decía, Saúl mató a sus miles, le hacían bullying. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y de ese guerrero estamos hablando aquí. De un chamaquito de aproximadamente 17 años que fue y le dijo al rey, ¿qué le ofrecen al que vaya y le dé un guamazo al gigante? Cuando se enfrentó a Goliat, porque estoy hablando también de cuando él se enfrentó a Goliat, ese gigante me refiero. Dice, y el chamaquito con 17 años, lo que no hizo ninguno del ejército, miren el carácter y la actitud de David. Lo que no hizo ninguno de sus soldados, lo que no hizo ninguno de sus guerreros, lo hizo él y fue y se presentó delante del rey y dice, ¿qué le ofrecen al que vaya y mate al gigante? Que se case con una de mis hijas. Tremenda joya pidió David. Con una de mis hijas, Mical. ¿Por qué lo digo? Porque Mical fue mala delante de Dios. Pero él lo vio como un premio. Volvemos a las cosas que parecen bendición y no lo son. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Está hablando de un tiempo. Dice, en ese tiempo, en donde salen los reyes a la guerra, David, pastor, dice, en donde salen los reyes a la guerra, David, dice, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Él mandó el ejército. Mandó el ejército. Diga conmigo, él envió el ejército. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Arriba decía, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Qué hacía un rey cuando los reyes se supone que deberían estar en la guerra? ¿Qué hacía David ahí? ¿Qué haces tú en donde tú estás si sabes que estás perdiendo el tiempo? ¿Qué haces tú dedicándole tiempo a lo que no te edifica, a lo que no te produce? En el tiempo que se supone que él tenía que estar en la guerra, dice que él se quedó, envió al ejército y el líder, porque el líder es el que va adelante, o en su defecto, según la cultura, el que va atrás cuidando al rebaño.
cuidándole las espaldas. Dice, se me volvió a Joel, pastor. Dice que en ese tiempo él se quedó en Jerusalén. Yo diría que este es un tiempo en que David perdió la óptica. David amaba a Dios. Pero aún a los que amamos a Dios, el diablo nos tira conchitas de mango. Usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Porque ahí vamos a hablar de un hombre que se fijó en una mujer que no era la de él. Por estar donde no tenía que estar. Por estar donde no tenía que estar. Por estar mirando lo que no tenía que estar mirando. Porque él ya tenía mujer. Este no se ganó una esposa cuando mató a Goliat. Es el mismo. Ya él tenía mujer. ¿Qué hacía ahí en ese tejado mirando mujer ajena? No la mire, porque si le mira la va a desear. Porque el diablo es experto en eso. No la mire mucho. No la detalle, que mujeres bonitas hay muchas. Y si usted va a mirar belleza, va a ir pasando de una en otra y de una en otra, porque nunca se acaban. Hombres bonitos también hay. Pero como el mío. Mire, en estos días mi hijo me hizo una broma. Lo puedo decir porque es una broma inocente. Mi hijo Aaron se levantó la camisa así, a él se le hacen huequitos aquí, chocolatico. Y él me enseñó los chocolaticos así, me dijo, mira, cuando tu esposo tenga esto, Y yo le dije, yo no cambio a Israel con suegra por 10 Aarones. Porque Israel con suegra me trata mucho mejor de lo que vos, si seguís pensando en tu chocolatico, vas a tratar a tu mujer. Porque eso no es la esencia de un verdadero hombre. Y él estaba donde no tenía que estar. Dice, Joab envió con él a sus siervos y a todo Israel. Dice, ¿a quién envió? A sus siervos y a todo Israel. Ya usted va a ver por qué él los envió. Siga, pastor, súbelo un poquito. Dice, y sitiaron, se me fue, pastor, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Suba, por favor. Dice, y sucedió un día. Diga, sucedió un día. Hermana, pero si yo me he quedado con la secretaria de la empresa y ahí nunca ha pasado nada y yo me he quedado solita con ella. Espera el quinto solito, como dijo alguien por ahí una vez. Espera el quinto solito. Hermana, pero si ese hermano, él ha conversado conmigo bastante y él nunca me ha insinuado absolutamente nada. Espere. Espere. Usted no sabe que la persona cuando quiere seducir se quiere mostrar como lo mejor del mundo. Hasta consejos de tu matrimonio te va a dar. Ay, mamita, pero tú no deberías pensar así de tu esposo. Te tiene los opuestos, nena, te está tomando el pulso a ver qué tú dices. Entonces dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer. Ay, ay. ¿Qué vio David? ¿Qué estaba haciendo él? Paseándose en el terrado. Usted sabe que el que se andaba paseando en el terrado andaba buscando lo que creía que no tenía. Y me estoy enfrancando en este tema porque ahí se refiere a un adulterio, pero usted puede entender que también hay muchas cosas que lo seducen a usted y no tienen que ver con un adulterio, sino con distracciones del plan de Dios para su vida. Porque una Betsabé puede ser una mujer, un Betsabé puede ser un hombre, un Betsabé puede ser un trabajo, un Betsabé puede ser una amistad que lo quiere sacar del reino de Dios. Un Betsabé puede ser un hermanito bien endemoniado que no se quiere sujetar a Dios y tampoco quiere que usted se sujete. Que quiere que todos piensen y se muevan en su misma atmósfera. Eso puede ser cualquier Betsabé. Amén. Y dice que vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Un paréntesis aquí. Ella se estaba bañando. Yo no sé qué tanto vio David. Pero si se estaba bañando, vio más de lo que debía ver. Yo no creo que las mujeres en ese tiempo hayan sido exhibicionistas y que ella se estaba bañando desnuda y tenía una ventanita abierta para que el rey la viera.
A lo mejor ellas se bañaban con un pijama, no sé, no conozco la cultura bien. Pero él estaba viendo más de lo que debía ver, porque se estaba bañando. Ok, ¿por qué se estaba bañando? Lo voy a decir discretamente porque hay niños. Ella se estaba bañando porque ella había tenido intimidad con su marido. Porque más adelante usted va a leer que dice, cumplido el tiempo de su purificación, tenían que hacerlo cuando habían tenido intimidad. Bien sea lícita o bien sea por causa de una violación. La mujer tenía que purificarse, lavarse, bañarse. Eso era lo que ella estaba haciendo. Dice, la cual era como muy hermosa, porque hay cosas que son atractivas. Hablamos de los $300 del sueldo, ¿ok? Hay cosas que parecen muy hermosas. Segundo libro de Samuel. Nota para los locutores. Samuel no es una epístola, no se dice segunda de Samuel, es un libro. Se dice segundo libro de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer. Oh, ¿de quién es esa señora? Dios mío, si está bonita. Mandó a los soldados. ¿Quién es esa? Dios mío. ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? Está soltera. Está casada. Y salió ponchado. Le dijeron, ella es casada. Ella es la mujer de Urías Eteo. Dice, está casada, ¿verdad? Dice, aquella es Betsabé, hija de Elián. Dato curioso. Elián, grábese ese nombre. Elián, mujer de Urías. Grábese ese nombre. Urías. Eteo. Siga, pastor. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Dice, y vino a él y él durmió con ella. Hermano, usted sabe que literalmente lo que el rey David hizo con Betsabé fue secuestrarla. Ella no vino voluntariamente. Toda persona que fuera llamada por el rey tenía que acudir sin objetar, porque objetar era considerado un desafío al rey. Literalmente él le gustó la muchacha, le gustó la chencha, la mandó a buscar y le dijo, me la traen porque me la traen. ¿Por qué? Porque el gran hombre de Dios de quien se habló y se dijo que tenía el corazón conforme al de Dios, estaba donde no tenía que estar, paseándose donde no tenía que pasearse y mirando lo que no tenía que mirar, dedicándole tiempo a lo que no lo iba a llevar a cumplir el plan de Dios para su vida. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia. Cuando se la trajeron, dice que ella se purificó de su inmundicia. ¿Por qué? Porque había tenido relación con su esposo antes de que lo enviaran a la guerra. Esto está dicho a ti aquí intencionalmente. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, diga conmigo, ella concibió. Quedó embarazada y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Porque habla del tiempo de la purificación cuando ella tuvo intimidad con su esposo antes de que enviaran a la guerra, para que quedara claro en la historia que el bebé era de David. Dice, David, ella envió a decir a David, envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David, mandó a llamar a Urías. Le dije que se grabara los nombres. Eliam, abuelo de Betsabé, era el jefe, hermano, era el jefe de los consejeros de David. Usted se puede imaginar la confianza que David tenía en ese hombre. Mire, el consejero, el jefe de los consejeros, tenía más alta honra al lado de un rey que los mismos sacerdotes. Porque ese era el hombre en quien el rey ponía su confianza para tomar decisiones. Y David, por estar donde no estaba, y lo voy a repetir, paseándose donde no podía pasearse, y pensando lo que no debía pensar, y mirar lo que no debía mirar, estaba mandando a la guerra a morir a los hombres más importantes para él. A Urías, uno de sus fieles, uno de sus leales. A Eliam, el jefe de los consejeros. Y él sabía que Urías iba a morir. Usted sabe que para morir fue que lo envió David a la guerra.
porque se quería quedar con su mujer. Y su conciencia lo acusaba. Este hombre le había dado tanto terreno al pecado en su vida. Le había dado terreno, porque el pecado no toma terreno. Usted se lo da si usted quiere. Si no, no. Le dio tanto terreno al pecado en su vida que envió a sus hombres más leales a morir a la guerra. Urías no estaba capacitado para estar al pie de batalla. Como capitán del ejército, no. Él lo envió porque sabía que lo iban a matar. Y él lo que quería era la viuda. Seguimos leyendo, pastor, se me fue. Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Miren esto. Lo mandó para su casa. Lo mandó para su casa. Lo mandó para su casa porque él sabía que iba a tomar su mujer. Y él quería hacer creer. Siempre. Siempre va a haber gente que va a querer culparle a usted de su desgracia. Dice, y él no descendió a su casa, él no quiso ir a su casa. ¿Por qué? Porque él era leal al rey. Y él dijo, no, ¿qué voy a hacer yo en mi casa? Disfrutando a mi mujer, si hay una guerra, no, yo me quedo cuidando a mi señor, no vaya a ser que lleguen y lo quieran agarrar a él. No, yo me quedo aquí. Y dice que durmió en la casa del rey, a la puerta de la casa del rey. Miren la lealtad de Urías, que ni sabía lo que se estaba planificando. Y eso también pasa. Diciendo Urías, hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Seguimos leyendo, está interesante. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, lo embriagó. Creyendo que aún ahí sí iba a querer irse para su casa. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pone a Urías al frente, en lo más recio de la batalla. Miren esa orden. Y retiraos de él, miren esa orden. Mandando a todos los hombres a dejarlo solo. Dice, me perdí. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, pero él no era uno de los más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Geteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó mensajeros diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad? En fin, ahí David sigue tratando de tejer todas las cosas a su favor. Pero ya usted y yo sabemos que él mandó a Urías a morir para quedarse con su mujer. Él no solamente puso en riesgo al rey, al principal de los consejeros, él puso en riesgo a uno de los guerreros más valientes que tenía. Y hay gente que no le importa eso, hermana.
Hay gente que con tal de salirse con la suya no le importa ponerlo a usted en tela de juicio. Cuídese de eso. Sea sabio, sea prudente. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque Dios no creó a nadie con papeles pequeños en su historia. Usted y yo, absolutamente todos, tenemos un papel en una gran obra de teatro en donde la historia la cuenta Dios. Tanto David como Betsabé fueron escogidos por Dios para cosas grandes. ¿Cómo sé yo eso? Porque Betsabé se estaba purificando, eso me dice a mí, que ella era una mujer temerosa de Dios. Porque solamente quien teme a Dios se ajusta a sus preceptos. Y ella se estaba purificando. Pecó contra su voluntad. Pecó bajo engaño. Ella no sabía para qué la estaba llamando al rey, pero de seguro no se imaginaba que era para tomarla por mujer. David y Betsabé. Dos grandes de la historia, permítanme que así lo diga. Vaya conmigo a Proverbios, vamos a cerrar aquí. Hay mucho más que decir, pero yo quiero cerrar aquí. Creo que el Señor ya ha hecho bastante hoy. Y le damos la gloria a Él por todo lo acontecido. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 31, versículo 10. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Cuando Dios entra en escena. Diga conmigo, cuando Dios entra en escena. Una de las consecuencias que trajo el pecado de David es que le nació un primer hijo y ese hijo muere. Dios te perdona, pero no te libra de las consecuencias. De muchas de las consecuencias del pecado, Dios no te va a librar. Te perdona y te ayuda a seguir adelante, pero no te va a librar de las consecuencias. Por eso vuelvo y le repito, sea sabio. Porque yo no vine a hablar de pecado. Vine a hablar de lo que pasa en una vida cuando Dios entra en escena. Yo no estoy hablándole de pecado a nadie aquí. Yo estoy hablando de lo que Dios es capaz de hacer aún cuando la gente pecó. Porque usted y yo, ya yo tengo bastante tiempo en el Señor, pero a lo mejor hayan muchos aquí que están más jovencitos en el Señor, que van a tener tropiezos, que van a tener fallas, que algunas veces se van a equivocar, que otras veces se van a sentir como que no están dando tanto como ellos quisieran, que sienten que no van al ritmo de lo que Dios quiere hacer. Pero aún ahí, cuando Dios entra en escena, leemos Proverbios capítulo 31, versículo 10. Segundo hijo de David nacido, Jedidías, Salomón, el escritor de los Proverbios. Comienza a hablar, capítulo 31, versículo 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Ay, santo, ¿usted cree que ese versículo está escrito ahí al azar? El corazón de su marido, dice, está en ella confiado. Proverbios 31 es un poema de Salomón hablando de su mamá, de Betsabé. Dice, el corazón de su marido. Ella falló, sí. Ella se equivocó, sí. Pero ahora, porque Dios está en escena, porque Dios la transformó, porque Dios hizo cosas grandes, ya ella no es la mujer que fue. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Dice, le da ella el bien y no el mal. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Busca lana, busca lino y con voluntad trabaja con sus manos. Usted a lo mejor no busca lana, no busca lino, pero va a los supermercados. Y muchas veces la comida la trae de lejos.
es una mujer virtuosa. La mujer que tiene la piel tostada porque se va a hacer las colas en los supermercados. Es una mujer virtuosa mientras todos están cómodos en casa. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche. ¿Por qué de noche? Porque era juiciosa, dice, y da comida a su familia y razón a sus criadas. Ella tenía cuidado hasta de sus criadas. Mire cómo Salomón está describiendo a su mamá. Y seguramente esas palabras su propia mamá se las enseñó. Considera la heredad y la compra. Ella mira, piensa, analiza, dice, ¿cuánto puede generar este negocio? ¿Cuánto puede dar de ganancia? Dice, y planta viña del fruto de sus manos. Perdón. Siga leyendo. Dice, ve que va bien sus negocios. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. De noche, ¿qué hacía? Oraba. De lámpara, su lámpara no se apaga de noche. A lo mejor las demás mujeres querían dormir, pero ella no. Dice, su lámpara. Perdón. No se acaba de noche. Aplica su mano al uso. Ya estamos terminando. Y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Por qué? Porque ella se las hizo. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y las vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia está en su lengua. ¿Usted se imagina cuántas veces esa mujer fue criticada por lo que pasó en el pasado? Sin embargo, dice que ella usa de clemencia en su lengua cuando alguien falla. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia. Se está hablando de la mujer que se dijo que era muy hermosa. Pero Salomón dice, oh, sí es hermosa. Pero dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa, la verdadera alabanza. Esa será alabada. 31. Dadle, el versículo 31. Ajá, dadle del fruto de sus manos y alábele en las puertas sus hechos. La mujer virtuosa. La misma Betsabe. La misma Giné. Mejorada. La misma mejorada. La misma mejorada. La misma mejorada. La misma mejorada. La misma, pero mejorada. Que nunca nada te detenga. Nada. Que no te detengan los problemas. Que no te detengan las dificultades. Que no te detenga la depresión. Que no te detenga el desaliento. Que no te detengan los problemas. Que no te detenga el dolor. Porque cuando Dios entra en escena, Él cambiará totalmente lo que había a tu alrededor. Tú mismo no te conocerás. Tú mismo no te conocerás cuando Dios entra en escena, porque Él es poderoso para cambiar todo
en cuestión de segundos. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Pastor, si me pone la alabanza que le pedí. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos porque Dios es bueno. Y cuando lo buscamos, Él hace. Cierre sus ojos. Dios está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Aquí estás. Te adoraré. Aquí está el Señor. Te adoraré. Él es poderoso. Aquí estás. Él es poderoso. Debemos mover. Él es grande. No Te temas. adoraré. No temas. Él es grande. Él no se ha ido. Aquí estás. Él siempre está aquí. En mí. Siempre está a tu lado. Te adoraré. Él no te ha dejado. Te adoraré. Él nunca lo hará. Vamos. Ni aunque se lo pidas. Abres camino, cumples Ni aunque se lo pidas. en tinieblas. Él no se ha ido. Así eres. Él nunca lo hará. Oh Dios. Milagroso. Él nunca lo hará. Cumples promesas. Él está contigo. Tinieblas, mi Dios, así eres. Él te ha escogido. Aquí estás. No lo merecíamos. Mi corazón. No lo merecíamos. Te adoraré. Pero Él nos escogió. Te adoraré. ¡Ay, gracias Jesús! Aquí estás. ¡Gracias! Dando mi corazón. ¡Gracias Jesús! Te adoraré. Te adoraré. Te amamos. Rey, celebra, Milagroso, abres camino. celebra tu victoria. En tinieblas, mi Dios. Celebra tu victoria. Celebra tu victoria. Milagroso, abres camino. Oh Dios, gracias. Luz en tinieblas. Gracias, mi Jesús. Dios, así eres tú. Gracias Jesús. Aquí estás. Tú nos amas, Señor. Corazón. Tú nos amas, Señor. Te adoraré. Cerca está tu victoria. Cerca está tu victoria. Celebra, celebra, celebra. Oh Dios, gracias. Gracias Jesús. Hoy siempre te amo. Gracias Rey. Abres camino. Gracias Jesús. Celebra. Celebra, mujer. Ya no eres la misma. Ya no eres la misma. Celebra. Celebra, ya no eres la misma. Celebra. Ya no eres la misma. Él está ahí. Ya no estás sola. Ya no estás sola. Celebra, ya no estás sola. Que cante tu corazón porque ya no estás sola. Ya no estás sola, no eres la misma, no eres. Tú no eres la misma. No lo serás. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Rey de Gloria. Por lo que tú haces cuando entras en escena, Dios mío.
porque tú ahuyentas a nuestros angustiadores. Tú ahuyentas a nuestros angustiadores. Tú cierras boca de leones. Tú cierras boca de leones, Señor. Tú cierras la boca de los leones. Del que quiere devorarnos. Del que quiere devorarnos. Del que quiere nuestra ruina. Del que quiere vernos abatidos. Tú cierras la boca de los leones, Dios. Aún en nuestras mentes, aún en nuestras cabezas, tú cierras la boca de los leones. Tú eres poderoso. Tú traes la calma. Tú cumples cada promesa, mi Dios. Gracias. Gracias, Rey de Gloria. Gracias. Gracias, Señor, por cada victoria otorgada en esta mañana. Gracias, Jesús. Así eres tú de grande. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Rey. A ti toda la gloria, Dios. Si en algo te he servido, Señor, genera el crecimiento de esta palabra en los corazones. Dios, haz que esta palabra germine. Haz que esta palabra dé fruto abundante, Padre. Te alabamos, Jesús, por siempre. Te alabamos por siempre, bendito Rey poderoso. Te alabamos por siempre, Jesús. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Él lo merece. Él lo merece. Él lo merece. Él es bueno. Él es muy bueno. Él es muy bueno. Vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Él es bueno. Amén. Él es bueno. Aleluya. Aleluya. Pastor, hermana. Gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia en esta mañana? Gloria a Dios. Nos gozamos en esta mañana. Ese dulce manjar mejor no pudo haber sido en esta mañana preciosa.